El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por sintonizarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Sabe, mientras más aprende acerca de la palabra de Dios, más podrá disfrutar cada día de su vida, aun los que son difíciles y duros de atravesar. He estado hablando acerca del temor y de vencer al temor con fe y de aprender a cómo hacer cosas aun con temor. Así que por si no nos ha estado sintonizando, ¿qué significa el decirlo con temor? Pues la palabra temor en la actualidad significa huir o escapar. Y hay muchos lugares en la Biblia donde dice, no temas porque yo estoy contigo. Ahora, Dios no le estaba diciendo a las personas con quienes hablaba que no sintieran temor. Siempre vamos a sentir temor en diferentes momentos de nuestra vida, por diferentes razones, en diferentes ocasiones. Pero teniendo en cuenta que no tenemos que someternos a cada sentimiento que sentimos, lo podemos hacer con temor, aun si sentimos miedo. No deje que el temor lo controle y le impida hacer las cosas que usted cree que Dios quiere que haga o las cosas que en realidad están en su corazón que quiere hacer. Y vea, yo no creo en ser insensato, no digo que si tiene miedo al agua y no puede nadar y tiene temor a lo hondo, no estoy sugiriendo que debería echarse un clavado en una piscina por lograr hacerlo con temor. De lo que sí hablo son las cosas que tienen sentido, cosas que sabemos que Dios pide que hagamos y cosas que debemos hacer. No quiero que nadie se lastime porque Joyce dijo, hágalo con temor. Pero hay tantas cosas que la gente no hace. Porque, ¿cuántas personas han sido invitadas a una fiesta y no van porque tienen temor a no conocer a nadie allí? O tienen temor de ser rechazados. O alguien con quien tuvieron un problema en el pasado estar ahí y tienen temor de enfrentarles de nuevo. Probablemente tiene tantas oportunidades de tener temor y no puede imaginárselas, pero cada vez que el temor llega a tocar a la puerta, tiene que responder con fe. Pero para vivir sin temor, debemos aprender también a vivir sin duda. Ahora, no estoy diciendo que Dios se enoje con nosotros cada vez que dudamos. Tomás dudó y él dijo, no creeré que eres tú a no ser que pueda poner mis manos en tus heridas. Así que Jesús dejó que lo hiciera. Se las mostró a él. Pero entonces también Jesús dijo, bienaventurados los que creen y no han visto. Y pienso que ese es el lugar donde hay que llegar. Digo, si en realidad tiene duda, puede hablar abiertamente con Dios acerca de eso. Pero también ore para llegar al punto donde ya no está atormentado con esas dudas. Tenemos que aprender a dudar las dudas, porque cada vez que viene la duda, significa que el enemigo está tratando de robarnos algo. Y me gusta decir que la duda es como el temor de bebé. Aún no se ha desarrollado a un temor atormentador, pero es el comienzo de ello. Así que si podemos pararla en el principio, tendremos una mejor oportunidad de vencerla. Abraham tuvo fe por lo imposible. Dios le dijo que él le daría a su propio hijo, pero él y Sara estaban pasados los años de fertilidad. Y durante el tiempo que él esperó, sí, dije que esperó, durante el tiempo que esperó para que Dios cumpliera esa promesa en su vida, leamos lo que la Biblia dice de él. Romanos 4, 18 al 21. En esperanza, Abraham creyó contra esperanza, que él llegaría a ser padre de muchas naciones. Algunas traducciones dicen, sin razón de tener esperanza, él esperó en fe. En otras palabras, no tenía razón en lo natural para tener esperanza. No había nada a lo que él podía ver que le dijera, bueno, hay esperanza en esto. Mire, él pudo haber visto a Sara casi muerta y estéril y pensar, bueno, no hay esperanza ahí. Él se pudo haber visto a sí mismo, que tenía 100 años y haber pensado, no tengo esperanza aquí. ¿Sabe? No tenemos que tratar de encontrar la esperanza en cosas de la tierra. La esperanza se encuentra en Dios. Y en realidad pienso que es tiempo de regresar a creer que todas las cosas son posibles con Dios. Y a veces no pienso que sea tanto que dudemos que Dios lo pueda hacer,
sino que dudamos que Él lo hará por nosotros. Dudamos de nosotros mismos y vamos a hablar de eso después. Así que sin razón de tener esperanza, esperó en fe que Él llegaría a ser padre de muchas naciones, así como se le había prometido. Ahora, oiga esto. Él no se debilitó en fe al considerar su propio cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o cuando consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Así que Él no huyó de sus circunstancias. Él miró a sus circunstancias, pero dijo, Dios es mayor. Y pienso que es eso lo que Dios quiere que usted haga. No tenga temor de las circunstancias. Mírelas. Mírelas en su cara. Y diga, yo veo esto y veo esto. Pero ninguno es más grande que mi Dios. Con Dios todas las cosas son posibles. Ni la incredulidad. Algunas traducciones dicen ninguna duda ni incredulidad lo hizo flaquear referente a la promesa de Dios. Y ahora vea esto, sino que se fortaleció en fe mientras daba alabanza y gloria a Dios. Él creció en fuerza, su fe se fortaleció mientras continuó alabando a Dios y dándole gracias de antemano por lo que Él iba a hacer. Mire, cuando le ha pedido a Dios que haga algo que parece una imposibilidad en su vida, una de las cosas que puede hacer cada vez que llegue la duda es abrir su boca y decir, yo creo que Dios está obrando en mi vida y mi victoria vendrá en el momento debido. La Biblia dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe trae victoria a su vida. Bueno, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de cosas que no vemos. Ahora piensa en eso. ¿Qué es? Es una sustancia de cosas que espera, pero que no ve. Es la evidencia de cosas que no ve. Pensemos en un ejemplo, ¿bien? Mi esposo y yo somos dueños de una casa en esta ciudad. Bueno, quizás diga, bueno, ¿cómo sé que es dueña de la casa? Yo no veo la casa. No puedo traer mi casa aquí al estudio y decirle, vea, esta es mi casa. Pero sí puedo traer el título de mi casa. Y le puedo mostrar el título de propiedad. Y entonces diría, sí, creo que tiene una casa. Bueno, la Biblia dice que la fe es el título de propiedad de las cosas que esperamos que aún no hemos visto. Pero el temor es en actualidad creer que lo negativo pasará. El temor es la evidencia de cosas que no esperamos y la sustancia de cosas que no queremos que sucedan. Y yo creo que la fe tiene poder creativo, pero el temor tiene poder creativo también. Y no voy a decir que cada vez que tenga temor a algo causa que algo pase, pero si se queda en ese temor por mucho tiempo, en la actualidad afectará sus circunstancias. ¿Fue Job quien dijo, lo que más temía fue lo que me sobrevino? Podemos pelear con nuestras palabras cuando llega la fe. De Abraham se dijo, ninguna incredulidad lo hizo flaquear referente a la promesa de Dios, sino que se fortaleció al dar alabanza y gloria a Dios. Plenamente convencido que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Y pienso que aquí es donde debemos enfocarnos hoy. ¿Está plenamente convencido que Dios le ama? Que Él siempre hará lo mejor por usted. ¿Cree que todas las cosas son posibles con Dios? Vea, he aprendido a confiar en Dios hasta el punto donde si le pido por algo y no lo recibo, sé que mi oración no fue la oración correcta. No es que Dios esté mal, sino que lo que yo pedí no era lo mejor que Dios tenía para mí. Así que no me está dando lo que pedí porque eso no va a ser lo mejor para mí. Sabe, muchas veces pedimos cosas que pensamos que serían buenas, pero en realidad tal vez sean cosas que no podemos manejar o que Dios tiene otra cosa en mente y usted no sabe cómo pedirla. Y yo pienso que Dios tiene muchísimas cosas grandes para nosotros. Simplemente no tenemos el valor ni la fe para pedirle que Él las haga. ¿Por qué? Porque dudamos de nosotros mismos. Dudamos que Dios lo haría por nosotros. Pero tiene que recordar que usted no es una sorpresa para Dios. Él sabía todo acerca de usted antes de haber nacido. Cada día de su vida estaba escrito en su libro antes que Él le formara en el vientre de su madre. Él sabía cada error que cometería, cada error que va a cometer.
Y mientras crea en Él, mientras camine en fe y confíe que Jesús murió por sus pecados y admite sus pecados y se arrepiente de ellos y quiera vivir una vida piadosa, sus pecados serán perdonados y los removerá tan lejos como el este está del oeste. Dios no está enojado con usted y quiere ayudarle. En el libro de Santiago dice que si no sabemos qué hacer, podemos ir a Dios, quien nos da toda sabiduría y que nos ayudará sin reproche y sin buscar faltas. Esto significa que pude haber hecho unas tonterías y me metí en problemas, pero me di cuenta de lo que hice y voy a Dios y le digo, sé que yo abrí la puerta a problemas al hacer esto, esto y esto, y Dios, lo siento, te pido que me perdones. Necesito que me ayudes, muéstrame lo que tengo que hacer para salir de este lío. O si no hay nada que pueda hacer, entonces hazlo tú por mí. Y Él no va a decir, bueno, sabes, hiciste esto o aquello. Dice que Él nos da sin reproche y sin buscar faltas. Mire, la gente en el mundo tal vez encuentre muchas faltas en usted, pero Dios no le recuerda sus errores. Es misericordioso con nosotros. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Su fe no flaqueó, sino que se fortaleció a medida que daba alabanza y gloria a Dios. Ahora, quiero compartir una historia con ustedes en Marcos 5, donde Jesús ignoró la voz de la duda y la incredulidad. Vea, pienso que tenemos que aprender cómo reconocer cuando Dios habla y cuando el enemigo nos habla. Y si es el enemigo, tendremos que decir, sé que eres un mentiroso, tendré que ignorarte y no prestarte atención. Marcos 5:22, y quiero que trate de verse en esta historia porque lo leemos a veces y no pensamos en esto. A medida que repaso esto, quiero que pretenda que está aquí, lo está viendo. Uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, viendo a Jesús, se postró a sus pies y le imploró fervientemente diciendo, mi hijita está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sanada y viva. Imagínense la intensidad de la oración de este hombre. Mi hijita está casi muerta, pero yo creo en ti, vendrás y pondrás tus manos sobre ella para que se recupere. Bueno, Jesús estaba lleno de compasión, así que dice que él fue con él. Pero había una gran multitud que lo seguía, porque había multitudes que seguían a Jesús donde fuera que él iba. Y en esa multitud había una mujer que por 12 años había estado sangrando y había visitado a cada médico y nadie la había mejorado. Nadie la había ayudado y le había costado todo el dinero que tenía. Pero había oído de Jesús. Y la Biblia amplificada dice, ella continuaba diciéndose, si solo pudiera tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Amo eso. ¿Sabe? Si se va a hablar a sí mismo, mejor diga algo positivo. Creo que si solo pudiera llegar a Jesús y tocarle, seré sanada. Así que él va de camino a sanar a la hija de este hombre, que está casi muerta, y ahora se detiene para ayudar a otra persona. Piense cómo se sentiría usted. Piense si usted fuera Jairo. ¿Qué tipo de duda, temor hubieran atacado su mente en ese momento? Cuando ella tocó a Jesús, inmediatamente el flujo de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Y Jesús sintió poder salir de él. Este poder de Dios es algo real. Es algo muy tangible. Usted sabe cuando el poder de Dios está operando en su vida. Y Jesús se dio la vuelta hacia la multitud y dijo, ¿quién me tocó? Bueno, los discípulos pensaron, qué pregunta tonta, y una multitud grandísima. ¿Por qué preguntas quién te tocó? Hay todo tipo de gente tocándote. Pero sabe, esta mujer lo tocó con su fe. ¿Puede usted tocar a Dios con su fe hoy y creer que sin importar qué clase de problema tenga, Dios es suficientemente grande para sacarlo de ese lío y traer restauración a su vida? Pero la mujer, sabiendo lo que le había pasado, llegó con miedo, temblando, y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo a ella, hija, tu fe
te ha sanado. Ve en paz. Tu fe, la fe hace cosas. La fe trae liberación. La fe cambia las cosas. La fe trae sanidad. La fe trae ese trabajo que necesita, aun cuando nadie está dando empleo. Mientras él aún hablaba, alguien llegó de la casa de Jairo y dijo: tu hija está muerta, ya no tienes que molestar al maestro. Oh, Dios mío, ¿cómo se sintió? Jesús, ¿por qué tuviste que parar por esta mujer ahora? Te dije que era una situación desesperada. No estoy diciendo qué es lo que dijo, pero tal vez sí quiso decirlo. Y escúcheme, en el verso 36, Marcos 5:36, pero escuchando, la Biblia amplificada dice, pero ignorando lo que ellos decían, Jesús le dijo al principal de la sinagoga: no tengas temor, cree solamente. ¡Wow! Le pide, mire, es pedir mucho. Solo mantén tus ojos en Jesús. ¿Qué es lo que dice en Hebreos 12? Dice, no mirando todo lo que distrae, y sí mirando a Jesús, quien es el autor y consumador de su fe. Dios no solo encendió la fe dentro de usted para hacer algo y dejarlo luego destituido y sin respuesta. Él es el autor y consumador de su fe. Pero a veces necesita seguir creyendo cuando todo parece que no va a funcionar y que nunca va a recibir lo que pidió a Dios. Solo siento en mi corazón hoy que hay gente que han abandonado sus sueños. Hay personas a quien el enemigo le ha dicho: mira, olvídalo, nunca va a pasar. Que lo olvides. Tú estás lleno de brillantes ideas, nada de esto es algo que Dios te habló. Oiga, apague su mente por unos minutos y vea qué está en su corazón. Si no le dio al blanco, cometió un error, admítalo y confiéselo. Pero si dice, no creo que Dios sí dijo esto, creo que Dios me habló acerca de esto, entonces tiene que avivar su fe hoy. Avive la llama que una vez ardía dentro de usted y vuelva a decir: yo le creo a Dios y no me importa cuánto tiempo tome, no me voy a dar por vencido con Dios. Tengo su palabra y Él es fiel. Así que no permitió que nadie le siguiera excepto Pedro, Santiago y Juan. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Sabe qué? Jesús iba a entrar a levantar a esta niña de entre los muertos y Él no quería estar rodeado de un montón de gente con duda e incredulidad. Él quería fe. ¿Y sabe qué? Cuando está en una situación desesperada y todo parece que no va a funcionar, no necesita un montón de personas alrededor negativas que siempre digan que nada funcionará. Necesita rodearse de personas positivas, personas de fe, personas que le animen y crean a Dios con usted. Conozco a ciertas personas que cuando necesito oración sé a quién llamar, porque van a decir: voy a orar por ti. Van a orar y realmente van a orar, y tengo la confianza que Dios los oye. En casa del principal de la sinagoga hubo una gran conmoción. La gente lloraba y gemía fuertemente. Y cuando él entró allí, dijo: ¿por qué están alborotados? La niña no está muerta, sino que solo duerme. Y se burlaron de él. Y vea lo que hizo. Pero él los echó afuera. Una vez más se deshizo de la duda y la incredulidad. Los echó a todos afuera y tomó al padre y a la madre de la niña y a aquellos que estaban con él. Pedro, Santiago y Juan fueron a donde estaba la niña y, claro, la levantó. Ella se levantó totalmente sana. ¿Saben qué? Algunos de ustedes podrían cambiar su vida si simplemente se alejaran de personas negativas, gente dudosa con las que se la pasan todo el tiempo. Saben, yo no soporto la negatividad y es interesante porque en algún momento de mi vida fui una persona bien negativa. Siempre digo que si pensaba 2 cosas positivas seguidas me dolía el cerebro. Y miren, yo me crié con un padre negativo. Él no confiaba en nadie, no le caía bien nadie, siempre él decía que tenían otro motivo. Y yo crecí siendo enseñada a ser negativa y a sentirme como una necia si actuaba positivamente. Y eso tomó tiempo para que Dios me cambiara a mí. Dave y yo llevábamos casados poco tiempo y él me dijo: ¿por qué siempre eres tan negativa?
¿Y sabe lo que le dije? Le dije, bueno, si no esperas que algo bueno pase, no estarás desilusionado cuando no pase. Pasé por tantas desilusiones en mi vida y pensaba que me protegía al creer que algo malo iba a suceder. En la actualidad tenía lo que la Biblia llama en Proverbios 15:15 malos presentimientos. Siempre sentía en mi atmósfera, esperaba que pasara algo malo, por decirlo así. Debe tener cuidado de dejarse meter en esa situación. Así que si usted está teniendo problemas ahora, no deje que sus amigos sean los que siempre quieran hablar de sus problemas y por encima de eso hablen negativamente de ellos. Rodéese de gente que le traerán gozo, gente que le haga reír, gente que le anime, que le digan que Dios puede hacer todo. La palabra duda, si la definimos, significa estar sin camino, no tener recursos, estar avergonzado, estar en duda, perplejos, perdidos. Duda también puede significar estar parado en dos caminos, implicando incertidumbre acerca de cuál rumbo tomar. Describe a creyentes con poca fe, que están colgados en el aire. Piensa en la frase, todo está en el aire. Y sabe que Dios quiere que sepamos que Él es bueno y que quiere ayudarnos. Como dije en Santiago capítulo 1, versos 5 al 8, Él dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da generosamente. A todos, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin ninguna duda. Porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada y echada por el viento. Esa persona ni debería suponer que recibirá lo que pide al Señor. Así que quiero decirle ahora, determine qué es lo que cree y aférrese a ello. Lo quiero decir de nuevo, determine qué es lo que cree y aférrese a ello. Y no piense ni por un minuto que no será aprobado, porque sí será. Tal vez tenga que esperar. Quizás parezca que nada funcione. Pero allí es cuando pelea la buena batalla de la fe. Y sigue diciendo, yo no temeré porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y una mente sana. Sé que Dios me ama, tiene un buen plan para mi vida. Ahora, como dije antes, pienso que muchas veces dudamos de nosotros mismos más que de Dios. Hablemos de eso antes de que se acabe el tiempo hoy. ¿Usted juzga cada movimiento que hace? Sus pensamientos son, no debía haber hecho esto, no debía haber hecho lo otro, no debía haber comprado aquello, no debía haber ido allá, no debía haber comido esto. Ay, no oré lo suficiente, no leí el capítulo correcto de la Biblia, no confesé la palabra lo suficiente hoy. Leí la Biblia, pero no la entendí como quiera. Ay, se me olvidó abrazar a mis hijos. Ay, yo hablo demasiado. Ay, debería quedarme callada. Ay, debería ser mejor madre. Ay, debería ser mejor padre. No soy, yo no soy, yo no soy. El diablo siempre le quiere decir lo que no es. Pero vea, lo que sea que le haga falta, Jesús compensará por ello y le hará más que suficiente si tiene fe en Él. Y yo no me la paso diciendo, no debí haber hecho esto, porque cuántas veces en mi vida me levanté temprano en la mañana para pasar tiempo con Dios y oraba y estudiaba la Biblia, mire, y cada vez que terminaba, el diablo me hacía sentir que había orado mal, que no oré con la postura correcta, no oré en la posición correcta, no oré lo suficiente, Dios no me oyó. Y tuve que aprender a dejar de creer esas mentiras y dejar de dudar de mí misma. Y sabe que eso tal vez es una de las cosas más importantes que oirá en mucho tiempo. Deje de dudar de sí mismo. ¿Sabe qué? Dios cree en usted. Pero no le servirá de nada si no cree en usted mismo. Y no le estoy diciendo que tenga una pedante y orgullosa actitud que diga, bueno, gloria a Dios, yo soy súper así y asá. Pero lo que sí digo es que se levante cada día con la intención de hacer lo mejor por Dios, sabiendo de antemano que no le dará al blanco perfectamente al 100%, pero crea que Dios es más que suficiente para cubrir sus pecados y encargarse de ellos. Dios no quiere que viva atormentado, dudando de sí. Crea que pueda oír de Dios, crea que Dios le ama, crea que Él tiene un buen plan para su vida, crea que no hay un error que usted pueda cometer que sea demasiado grande para que Dios lo use y lo convierta en un milagro en su vida.
Gracias por sintonizarnos. Les amamos. Dios le bendiga. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.